Era una mañana como cualquier otra, hasta que Sara, mientras paseaba a su perro, notó algo inquietante al costado del camino. Una gata, con el pelaje enmarañado y sucio, yacía inmóvil, con una pata en un ángulo extraño. El corazón de Sara se hundió. Sabía que debía haber sido atropellada por un coche. Llamó de inmediato al centro local de rescate de animales, su voz temblaba de urgencia. En cuestión de minutos, llegaron los voluntarios, con sus rostros endurecidos por años de ver lo peor del impacto de la humanidad en los animales. Con cuidado, cargaron a la gata herida en una jaula de transporte, sus gemidos resonaban en el aire frío. Cuando estaban a punto de irse, una de las voluntarias, una joven llamada Chloe, notó movimiento en los arbustos cercanos. Dos gatitos diminutos, con los ojos muy abiertos por el miedo, estaban observando cómo se desarrollaba la escena. El corazón de Chloe se enterneció. «Son sus bebés», exclamó, agachándose. Los gatitos se mostraron vacilantes al principio, sus pequeños cuerpos temblaban. Pero la actitud tranquila de Chloe y sus suaves susurros lograron conquistarlos poco a poco. Se acercaron a ella con cautela, sus pequeños maullidos apenas audibles. Los gatitos fueron llevados de inmediato al centro de rescate, donde los examinaron y les dieron el visto bueno. A pesar de la terrible experiencia, estaban llenos de energía y juguetones, su vitalidad contrastaba con el dolor de su madre. Los llamaron Bob y Lia, por el emblemático barrio de Montreal donde los encontraron. Bob y Lia eran inseparables. Se aferraban el uno al otro, sus pequeños cuerpos acurrucados buscando calor y seguridad. Exploraron el mundo desconocido juntos, sus travesuras juguetones dibujaban sonrisas en los rostros de los voluntarios. Las semanas pasaron volando. Su madre, recuperándose de sus heridas, encontró un hogar amoroso cerca. Bob y Lia, sin embargo, todavía esperaban a su familia para siempre. Los voluntarios estaban preocupados por su vínculo, sabiendo que no sería fácil encontrar un hogar que los recibiera a ambos. Entonces, una joven pareja entró en el centro. Estaban buscando un par de gatitos, uno para cada uno. La pareja, Alice y David, había estado buscando durante meses, queriendo una pareja que pudiera crecer junta. Tan pronto como vieron a Bob y Lia, supieron que habían encontrado a sus compañeros. Alice y David eran gentiles y amables. Pasaron tiempo con los gatitos, jugando con ellos y llenándolos de afecto. Bob y Lia, inicialmente tímidos, se encariñaron con sus nuevos padres. El vínculo entre los gatitos y su nueva familia fue instantáneo. Meses después, Bob y Lia, ahora elegantes y juguetones, eran los gatitos más felices del mundo. Se perseguían por toda la casa, sus pequeños maullidos resonaban de alegría. Amaban su nueva vida, su hogar lleno de risas y el aroma del amor. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.